Muy buenas tardes, estamos ya aquí en directo. Anda, mira, Lucas está haciendo un sorteo. Ostras. Sortea una PS5, juego FIFA 23 y 5 camisetas del Deportivo de La Coruña firmadas. Ah, con Verse. Verse App. Estamos en ello. ¿Eh? Que estamos en ello desde Ah. hace 2 semanitas. Para... Ojo, ¿eh? Pues muy buenas tardes, estamos aquí en directo, vamos a empezar el programa de hoy que pinta, bueno, no largo porque hay que marcharse pronto, que a las 8:30 tengo que estar en el curso de entrenadores, que hoy empezamos un poquito antes. Pero bueno, vamos a ir yendo al lío, vamos a hacer una cosa aquí en el... Vamos a hacer una cosa en Instagram, vamos a hacer un directo, ¿no? ¿Por qué no me deja cambiar la cámara? Ah, no va. Bueno, ¿Este es el tuyo o es el de redes? yo creo que es aquí. Vale. Sí, era aquí. Vamos a dejarlo aquí apoyado. Lo pones aquí. O ahí mejor, para que se vea todo. Bien. Solo es pulsar ahí, ¿no? Sí. Solo tenemos que... Bueno, no hay que pulsar, ¿no? La pantalla no funciona. A ver, ¿esto qué es? Bueno, cosas que pasan en directo. Ahora sí, ahora sí. Ahí. Perfecto. Más o menos, ¿no? Está bien así. Un poquito más hacia aquí. Buah, centradísimo ya. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos y todas los que estamos por aquí hoy en directo. Hoy estamos en Instagram. Hola a la gente de Instagram. Y estamos también en Twitch. Vamos a probar esto. Muy buenas tardes, Borja Prieto _2002, que te unes desde Instagram. Si quieres también unirte por Twitch, pues también estamos ahí, en twitch.tv /jugamos como nunca. Y si no, pues sigue por aquí. Sigue por aquí, mira, te mando un saludín. Ole. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar del fútbol formativo. Hoy nos toca un... Buenas tardes, Diego Cazón, que también te unes desde Instagram. Mandamos otro saludito. Bueno, los que estéis en Instagram y prefiráis vernos así en modo más ancho, más amplio, pues estamos también en Twitch, en Jugamos Como Nunca. Así que nada, el que quiera que se sume también por ahí. Fabricio850, qué raro que esté Fabri ya por aquí por el chat. Dice: Diego, ¿qué nos das si le ganamos al Payo Saco? La enhorabuena, porque después del partido de hace 2 semanas, antes del parón de Semana Santa, más os vale ganar el partido del Payo Saco. No hay nada que comentar. Los que estaban en el partido ya saben por qué lo digo. Los que no estaban en el partido, pues haber ido a apoyar al Portago infantil. Es lo que hay. Bueno, como he dicho, hoy tenemos programa sobre fútbol formativo. Vamos a hablar sobre el fútbol en etapa formativa, valores para entrenar, y vamos a definir o responder a la pregunta de si el deporte es complejo o si lo complicamos nosotros. Eso es la opinión que tenemos aquí, o que tengo yo. Buenas, Alex SP, ¿cómo estamos? También desde Instagram. Si te quieres unir por Twitch, pues tú únete también por Twitch. Y si no, pues aquí seguiremos todos. Bien, como he dicho, aquí vamos a dar nuestra opinión de todo lo que comentamos. O sea, siempre es opinión nuestra, o en este caso opinión mía, que soy el que estoy aquí delante. Muy bien, muy bien. Tenemos ya aquí becarios que nos están pulsando los botones de saludar. Muy bien, así tiene que ser. Bueno, vamos a poner el micrófono de un lateral para que se vea bien en el directo de Instagram. Ahí queda perfecto, ¿no? Queda muy bonito. Martín Borrajo también se ha unido. Dale a saludar. Muy bien, becarios sí. Bueno, lo que decía antes, que esto es opinión, en este caso mía, o cada vez que venga alguien al programa, pues será opinión suya o será visión suya. Así que lo que estamos contando. Pues eso, vamos a empezar comentando el tema del fútbol en etapa formativa, que digamos que es la etapa de mayor importancia en la vida deportiva del jugador
o de la jugadora, en el caso en el que nos encontremos. Y viene básicamente, viene dado, pues realmente es una época o es una etapa en la cual debemos inculcar una serie de hábitos y valores que se mantendrán pues a lo largo de toda su carrera. Es decir, todo lo que consigamos entrenar en la etapa formativa del deportista, pues serán hábitos o serán, digamos, cualidades que va a mantener durante todo su desarrollo como deportista y también como persona, y por eso pues tiene una relevancia pues mucho mayor a la que podría tener cualquier otra etapa, porque básicamente pues estamos definiendo un poco los pilares que van a marcar la vida o la carrera de cada persona. Entonces, pues definiendo un poco estos hábitos o valores que se van a mantener en toda la carrera, pues he intentado definir algunos, he puesto 8, pero bueno, cada uno tiene los suyos, cada uno puede definir lo que quiera. Yo he marcado aquí interés por las cosas, esfuerzo, comprensión de procesos y objetivos, responsabilidad, tanto responsabilidad conmigo mismo como responsabilidad con el equipo, con los compañeros, con mis actos, con todo. Actitud, y esto de la actitud no es tener siempre una actitud positiva, una actitud negativa o lo que sea, sino es inculcar la aceptación de que el aprendizaje cuesta tiempo y esfuerzo. Es decir, es una actitud positiva o una actitud en torno a lo que es el aprendizaje, una actitud, pues lo que acabamos de decir, de aceptación hacia lo que es lo que requiere el aprendizaje deportivo, que más que nada es tiempo y esfuerzo. Es decir, es digamos, tener una actitud positiva hacia eso. La confianza en uno mismo, muy importante. No confundamos confianza en uno mismo con arrogancia. Es decir, la confianza en uno mismo es algo que debe tener el deportista en todas sus etapas, pero que se trabaja o se empieza a trabajar en edades tempranas, sobre todo en la etapa formativa. Y luego, pues, importante también el tema de la objetividad. Es decir, saber que no somos suficientemente buenos como para, una vez consigamos una victoria, una vez consigamos un objetivo, creernos que ya está todo cumplido, sino volvemos a lo de antes, esa actitud de aceptar lo que cuesta el aprendizaje, pues también llevarlo hacia el ser objetivos con nosotros mismos y con nuestro desempeño. No va solo hacia el deportista, sino también hacia la parte del entrenador y de los padres, obviamente. Y luego, por último, tenemos el respeto, que no es el respeto solo a las personas, sino es el respeto a, pues en este caso, las personas, como pueden ser entrenadores, padres, aficionados, rivales, árbitros, personal del campo, pero también a respeto hacia el material con el cual estamos trabajando y respeto a las instalaciones en las cuales desempeñamos la actividad deportiva. Esto es muy importante, es decir, ese respeto a todas las partes o todas las áreas que digamos que envuelven la actividad deportiva, pues es bastante relevante pues tenerlas en cuenta, obviamente. Después pasamos a hablar hacia lo que es el tema de inculcar estos hábitos y estos valores. Estás saludando a todo el mundo ahí, saludos a todo el mundo que se está viendo por Instagram, que no me da tiempo a decir todos los nombres, pero bueno, saludos a Cangrejo Roel, saludos acá a Cava RCD, a Martínez Regueira, bueno, a todo el mundo que se está viendo por Instagram y todo el mundo que esté en Twitch, por favor, si tenéis algún comentario, queréis comentar algo, queréis añadir alguna información o tenéis alguna pregunta que queráis que resolvamos aquí, siempre desde nuestra opinión y desde nuestro punto de vista, pues mandarla por el chat y nosotros la respondemos. Igual que los de Instagram, si queréis hacer alguna preguntita en comentarios, pues también la preguntáis y nosotros la vamos a ir respondiendo en directo. Bueno, para poder inculcar esta serie de hábitos y valores que decíamos que se mantendrán durante toda la carrera, durante toda la vida deportiva del jugador o la jugadora, es importante que también eduquemos en el interés por las cosas y que consigamos como entrenadores y como padres también aportar las herramientas para descubrirlas. ¿A qué nos referimos en este caso? Pues nos referimos a que es importante que consigamos que los jugadores desarrollen un interés por su aprendizaje, un interés por
ese camino que van a recorrer durante el tiempo que estén con nosotros, es decir, en caso de los entrenadores, pues 1 o 2 años, pero en el caso del club ya intentaremos siempre que sea un largo plazo. Entonces es importante que el chaval o la chavala eh, desarrolle un interés por lo que es el club, un interés por lo que es su desempeño dentro del equipo, un interés por los objetivos que se le marcan a corto, medio y largo plazo. Y para eso pues es importante que en edades tempranas hagamos partícipes a los niños de los objetivos. No quiere decir que el niño defina los objetivos que tenemos como club o como equipo con ellos, sino que le hagamos saber cuáles son los objetivos por los cuales nosotros vamos a valorar o evaluar su desempeño. Es decir, el niño tiene que saber a final de temporada qué es lo que vamos a valorar en él, qué es lo que buscamos que desarrolle, qué es lo que buscamos en lo que crezca. Es decir, en cada etapa deportiva va a ser un objetivo diferente, a unos objetivos diferentes. Obviamente en cada temporada los objetivos van a ir creciendo y van a ser cada vez más exigentes para la persona, pero es importante que el jugador conozca cuáles son los objetivos, cuáles son los baremos o los parámetros en los cuales se le va a juzgar y por tanto debe conocerlos para poder así también saber en el momento en que tú le hagas una corrección que pueda saber o que pueda entender el por qué la haces y que puedas saber con qué parámetro le estás juzgando. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Pongámonos que estamos en categoría, venga, infantil, ya que tenemos aquí alguno en el chat que es infantil. Pongamos que estamos en categoría infantil. Pues en categoría infantil podemos decir que el objetivo a final de temporada va a ser que los niños o el jugador tenga por la parte individual, asimile el tema del control y el pase, asimile su percepción espaciotemporal dentro del campo, es decir, si estoy jugando de lateral, cuál es el espacio que debe ocupar en ataque y cuál es el espacio que debe ocupar en defensa, que comprenda cuál es la relación que debe tener con sus compañeros, es decir, qué relación debe tener un lateral en ataque con el central, en ataque con su interior más cercano, en defensa con el central y en defensa con el interior más cercano. Y en base a eso, ir haciendo las correcciones puntuales a lo largo del tiempo, a lo largo de la temporada. Y al final de la temporada, poder otorgarle al jugador pues ese análisis o esa respuesta hacia lo que nosotros estamos evaluando. Es decir, vamos a poner el ejemplo claro de, por ejemplo, control y pase. En las primeras semanas de entrenamiento estamos trabajando pues control y pase con el equipo, estamos viendo que hay jugadores que lo tienen bien asimilado y que son capaces de en 2 toques dar un pase a un compañero que está alejado, a un compañero que está cercano, por tanto es un jugador que tiene más facilidad para ello. Habrá jugadores que necesitarán 3 toques, necesitarán un control, una acomodación del balón y un pase para poder dar el pase, y habrá jugadores que necesitarán más toques. Pues al final nuestro objetivo como entrenador es ver y percibir en qué momento se encuentra cada jugador, percibir que, por ejemplo, el jugador que tiene más facilidad para controlar y pasar en únicamente 2 toques, pues ese jugador ya poner unos objetivos en el siguiente nivel. Es decir, una vez ya vemos que control y pase, ya le ponemos un objetivo siguiente. Es decir, ya digamos, ticaríamos ese primer objetivo y le pondríamos un siguiente objetivo, que sería pase en un toque, por ejemplo. Pase en un toque. Intentar buscar la precisión en solo dar un pase en un toque. Y así pues ir estableciendo objetivos a lo largo de la temporada que se puedan ir cumpliendo, que sean realistas a las cualidades de cada jugador y que nos puedan facilitar eso. Es decir, que el jugador también sea consciente, por un lado, de los objetivos que se le han preestablecido y por otro lado que pueda ir viendo ese desarrollo o ese crecimiento a lo largo de la temporada y que pueda ir viendo cómo evoluciona, que pueda ser consciente y partícipe de su mejora. Que si hoy ha hecho la tarea consistía en hacer control y pase y ha desarrollado la tarea en 3 toques, que el entrenador le corrija y le diga, oye, acomoda el pie de esta manera o de la otra o lo que sea, y
y que en la siguiente sesión el propio jugador, siendo consciente de ello, haga caso a estas recomendaciones y consiga mejorar y sea consciente de esa mejora. Es decir, que cuando ya consiga hacer control y pase, el entrenador refuerza positivamente ese esfuerzo y el niño es consciente de que ha mejorado a partir de hacerle caso al entrenador. Por tanto, ya estamos fomentando dos cosas. Por un lado, estamos fomentando la mejora del jugador y estamos fomentando, por otro lado, digamos, la admiración, entre comillas, al entrenador porque me ha ayudado a mejorar lo que yo fallaba anteriormente. Por tanto, ya en un siguiente entrenamiento es más fácil que el jugador pues haga caso al entrenador y pueda seguir las indicaciones. Muchas veces en el entrenamiento los entrenadores pecamos del decir haz esto porque lo digo yo, o haz esto porque yo soy el entrenador y yo mando, y en ese caso yo creo que sería más importante rebajar un poco a lo que es nivel del jugador y explicar el por qué hacemos algo, el por qué queremos que hagan algo. Es decir, al final no es un hazlo porque sí, sino es un hazlo porque detrás hay un razonamiento que te va a ayudar a ti a comprender por qué tienes que hacer eso, que en una siguiente acción te va a llevar a inconscientemente realizarlo. Y luego vamos a tratar un tema. Ahora mismo vamos a tratar un tema que va relacionado con todo el tema este del inculcar los hábitos y valores e inculcar ese trabajo o esa conciencia del jugador. Y es que muchas veces como entrenadores o como club o como padres o como quien seamos dentro de un equipo, confundimos el talento con el aprendizaje precoz. O sea, estamos hablando ahora mismo de que hay jugadores que tienen mayor facilidad para asimilar conceptos y aplicarlos, y hay jugadores que no tienen tanta facilidad. El jugador que tiene facilidad para asimilar un concepto y desarrollarlo en escasos pruebas, es decir, en 2-3 ejercicios ya es capaz de hacer un control y un pase en 2 toques o en un toque, mientras otro compañero a lo mejor tiene mayor dificultad para ello. Por tanto, el que tiene más facilidad de aprendizaje o el que es más rápido aprendiendo o que tiene un aprendizaje precoz porque tiene unas cualidades innatas que le permiten desarrollar eso, no quiere decir que sea un jugador más talentoso, sino que es un jugador que aprende más rápido y por tanto a ese jugador habrá que darle o habrá que aplicarle unos objetivos a otro nivel, unos objetivos más elevados y aplicarle unos objetivos que vayan acorde con su posibilidad de desarrollo. Es decir, no todos los niños, no todos los jugadores están a un mismo nivel una vez empiezan en un equipo, sino que hay diferentes niveles, como es obvio, como podemos observar en cualquier equipo al que vayamos de fútbol base, de benjamines, prebenjamines, alevines, infantiles, que muchas veces parece que hay 2-3 niños que destacan en cada equipo y que esos que tienen talento. Y realmente pues lo que estamos confundiendo es el talento con el aprendizaje precoz. El talento, cuando alguien tiene talento, igual que alguien que no tiene talento, pero el talento sobre todo, se trabajan y mantienen diariamente. Es decir, todos los días, tanto tengas talento como no tengas talento, todos los días puedes desarrollar o puedes trabajar tus cualidades. Y esas cualidades se ven afectadas, o sea, la mejora de las cualidades de un jugador se ven afectadas directa o indirectamente por la ilusión, la actitud y la objetividad. O sea, la ilusión por un lado, entendida como me gusta aprender y disfruto aprendiendo, por tanto me ilusiona o me divierte o me gusta ir a entrenar y me lo paso bien yendo a entrenar y me apetece ir allí porque por un lado aprendo, por otro lado mejoro cada día y por otro lado compito y estoy formando parte de un grupo. La actitud, por otro lado, lo que decíamos antes, la actitud es muy importante, pero no solo la actitud en cuanto a tener una actitud positiva hacia el entrenador, hacia el entrenamiento, hacia los compañeros, sino a tener una actitud donde aceptemos
o donde el jugador acepta que el aprendizaje requiere de tiempo y esfuerzo. Si el jugador no tiene una actitud que le lleve a aceptar estos conceptos y a aceptar que, por muy bien que lo haga hoy, si mañana no sigue por ese camino, no sigue mejorando, no sigue intentando ser un poquito mejor cada día, al final ese aprendizaje pues no va a ayudarle a progresar. Y luego, relacionado con este talento, relacionado con este aprendizaje, está lo que es la exigencia del entrenador hacia el jugador. En etapas formativas es donde debería darse más lo que es la exigencia impuesta, lo que se llama la exigencia impuesta, que va encaminada hacia la adquisición de la autoexigencia. Es decir, en edades tempranas, en etapas formativas, el entrenador, los padres, lo que sea, deben ser exigentes, deben tener una exigencia, deben ser exigentes con el jugador o con su hijo, en este caso, si son padres, para intentar de esta manera inculcar la adquisición de la autoexigencia por parte del niño. Es decir, llega un momento en la edad un momento en la vida de todos o de cualquier persona que por mucho que te exijan no vas a dar más de ti si en etapas anteriores o en etapas iniciales de tu aprendizaje no te han exigido, no te han impuesto una exigencia medida, entendamos como exigencia impuesta, una exigencia medida, una exigencia basada en la consecución de unos objetivos, la exigencia basada en lo que hemos comentado hasta ahora, en te pongo unos objetivos, tienes que llegar a ellos, te explico por qué tienes que llegar a estos objetivos, te explico cómo podemos llegar a estos objetivos y te voy corrigiendo por el camino. Con todo esto podemos imponer esa exigencia y llegado un momento, o va a llegar un momento en el cual el jugador no va a necesitar de nuestra exigencia, sino que va a ser él mismo el que se autoexija, pero todo tiene que ser trabajado previamente, obviamente. Tiene que haber una formación previa por parte del entrenador y tiene que haber ese marcar objetivos y pues digamos, que el jugador también vea que va aprendiendo y el jugador vea que esa exigencia le está nutriendo. No lo va a ver conscientemente, no va a ser consciente. El jugador siempre va a pensar, en etapas sobre todo jóvenes, el jugador siempre va a pensar que le estás exigiendo porque eres un cabrón, o porque te cae mal, o porque lo odias, o porque no te gusta cómo juega, o lo que sea. Lo va a entender así. Pero si realmente lo haces partícipe de esa exigencia, es decir, le exiges porque hay un objetivo final y conoce ese objetivo final, al final el jugador va a entender esa exigencia, la va a comprender y la va a asimilar, y entonces él mismo va a ser el que poco a poco vaya exigiéndose cada vez más. Después hablamos de la exigencia, hablamos del aprendizaje, hablamos de inculcar una serie de hábitos y valores. Obviamente hay una gran parte de entretenimiento y diversión en la etapa formativa del fútbol y de cualquier deporte. Es decir, tiene que haber entretenimiento, tiene que haber diversión. Obviamente tiene que haberlo, porque sin esto no alimentamos lo que dijimos antes: la ilusión, la actitud, la objetividad, el esfuerzo. Es decir, si no hay entretenimiento, si no hay diversión, no me va a apetecer ir a entrenar, no me va a apetecer tener ganas, no voy a tener ilusión por aprender, por mejorar y por llegar a los objetivos. Es muy importante, pero no es el objetivo principal. O sea, el entretenimiento y la diversión no es el objetivo principal. Confundimos muchas veces y decimos muchas veces como padres, como entrenadores, que lo importante es que el niño se divierta, que lo pase bien, que juegue, que aprenda. Eso, obviamente, es importante que se divierta, que juegue, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que aprenda, que conozca los objetivos que se le marcan, que sea consciente de su rendimiento y que sea consciente de su aprendizaje. Y a partir de ahí, pues todo irá fluyendo. Las etapas formativas son muy importantes porque nos ayudan en la formación del carácter, en la formación emocional y en la formación deportiva. Es decir, en la etapa formativa estamos trabajando estas tres, aunque seguirán desarrollándose en futuras etapas, pero digamos que estas tres deben desarrollarse principalmente o fuertemente, con carácter fuerte, las tres. Es decir, no podemos enfocarnos solo en lo deportivo, o solo en lo emocional, o solo en el carácter.
debemos plantear entrenamientos que trabajen el carácter, lo emocional y lo deportivo, que trabajen todo el conjunto, porque en las siguientes etapas irá adquiriendo una menor relevancia cada una de ellas. Es decir, cuando estamos ya en etapas de cadetes juveniles, obviamente el carácter y lo emocional tienen una gran relevancia, pero lo deportivo va a primar casi más, porque ya estamos en etapas en las cuales entramos ya en edades donde puede dar el salto a ese fútbol de rendimiento. Entonces ya el carácter y lo emocional pasan a tener un segundo plano y lo deportivo lo principal. Pero nunca dejamos de trabajar, o sea, nunca se debe dejar de trabajar ninguna de ellas, obviamente, porque si no estaríamos privando al jugador de cualidades que, digamos, le pueden beneficiar durante su crecimiento deportivo. Por otro lado, es importante que establezcamos también al jugador, que le establezcamos unas comparaciones, unas analogías y a base de eso, unas deducciones. Es decir, que lo comparemos o le ayudamos a comparar su situación con la de otros semejantes. En este caso, no compañeros, sino a lo mejor referentes a nivel profesional, comparaciones en su etapa más formativa. Es decir, pongamos el claro ejemplo de Cristiano Ronaldo, Leo Messi, lo que queramos coger. El niño va a entender mejor que tú le digas, pues Cristiano Ronaldo ha llegado a ese momento porque antes ha hecho todo esto, y tenemos esas comparativas porque conocemos su historia, porque él la ha contado, porque le han contado sus entrenadores, porque le han contado sus padres, entonces sabemos lo que ha hecho. Entonces podemos mostrarle al jugador esa realidad y podemos decirle, todo esto que hizo en el momento en el que tú estás ahora, lo llevó a esto otro. Pero repetimos, o sea, siempre desde la objetividad, siempre desde el paso por paso, hay unos objetivos, hay un camino que seguir, hay unas pautas que cumplir. Esto es un camino largo, no es un camino que de hoy a mañana te vas a convertir en profesional, sino que si quieres llegar a eso, debes tener una serie de trabajo, un trabajo por detrás, un trabajo intenso por detrás. Después es importante también que como entrenador, o bueno, como club, o como lo que le queramos definir, por un lado tengamos claro cómo queremos trabajar, la manera en la que queremos movernos, y en base a eso definir unos valores, posteriormente aplicar estos valores y, por último, mantenerlos en el tiempo. Y una vez se acaba pues la temporada, o se acaban 2 temporadas, o según el tiempo que establezcamos, pues ir revisando esos valores, ir revisando esa aplicación de valores, o esa metodología, o esos entrenamientos, ir revisando cómo han funcionado y ir digamos, ajustando o reajustando los parámetros para que podamos, pues eso, ir mejorando nosotros también como entrenadores o como formadores en cuanto a nuestra capacidad de, digamos, conseguir los objetivos o ayudar a que el niño obtenga las herramientas por nuestra parte para llegar a los objetivos finales. Y bueno, hay algo que se habla mucho también, sobre todo en clubes profesionales, y bueno, también amateur, que es el tema de los vicios, de los vicios, que sería, pues, por ejemplo, el tema de todas las facilidades que se intentan dar hoy en día dentro del fútbol amateur o dentro del fútbol profesional en la cantera o en la base. Todas estas facilidades como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas en niños ya de 10, 12 años. Todas estas facilidades hacen que el niño se acostumbre a ellas y consiguen que el jugador piense que las necesita para poder rendir. Y realmente quien es necesario para poder rendir es el propio jugador a sí mismo. Es decir, el propio jugador debe autogestionarse y aprender a lidiar con su cabeza y con su cuerpo.
va a llegar un momento en el que si necesitas ayuda externa y esas facilidades, pues pueda trabajar con ellas. Pero desde edades tempranas es importante que trabajemos esa parte mental, esa relación de la persona consigo misma, del jugador consigo misma, que le va a ayudar a lidiar posteriormente con cualquier situación y que le va a ayudar a, digamos, resolver ese problema o esa duda o esa inquietud por sí mismo. Y claro, realmente lo que sucede es que cuando facilitas las cosas, pues hay unos aspectos que obviamente mejoran. Es decir, si trabajo con un nutricionista, pues voy a mejorar en mi alimentación, voy a mejorar en mi descanso, voy a mejorar físicamente, me voy a encontrar mejor a la hora de rendir, pero va a haber otros aspectos que van a, digamos, que se van a mermar, se van a ver visto mermados. ¿Cómo pueden ser? Pues el día que me falte ese nutricionista o el día que, por lo que sea, pues no me alimente de la manera que me tengo que alimentar o de la manera que me ha dicho el nutricionista que me debo alimentar. Si yo ese partido rindo mal, pues por lo que sea, voy a automáticamente pensar que mi rendimiento se ha visto mermado por culpa de no haber cumplido con esos parámetros nutricionales o lo que sea. Entonces, realmente ahí está el problema. Es decir, cuando damos facilidades en edades tempranas, acostumbramos a que el jugador piense o identifique el buen rendimiento con la necesidad de tener todas esas facilidades, cuando realmente el propio jugador se puede autogestionar a sí mismo, puede y debe autogestionarse a sí mismo, por lo menos en edades tempranas. Luego ya entraremos en el momento del fútbol profesional o semiprofesional, o el fútbol de alto rendimiento, o el fútbol con objetivos de rendimiento y no formativos, donde pues igual sí que es necesario tener un fisio, tener un nutricionista o lo que sea, pero ya estamos hablando de próximas etapas. Ya no estamos hablando de del momento actual donde está en la etapa formativa. Bien. Vale. Unido a todo esto que estamos hablando ahora, que parece que es muy complejo, parece que estamos hablando de que el deporte pues es algo súper complicado, súper, digamos, con muchos rincones donde debemos ahondar y donde debemos entrar para poder dar explicación a cada una de las cosas, donde debemos estudiar muy bien cada uno de los puntos. Pues no, realmente no es nada más lejos de la realidad, y vuelvo a repetir de lo que dijimos al principio, que esto es una opinión y es una idea propia. Es decir, a lo mejor el resto de la gente que está en este programa pues no piensan igual. Sergio, Iván, Paula, Dani, Namara o quien sea, a lo mejor no piensan igual. Esto es una opinión propia, pero desde mi punto de vista, el deporte, estamos hablando de fútbol, pues en este caso el fútbol, no es algo complejo, sino que es algo muy simple, es un deporte simple. Y somos nosotros los entrenadores, los padres, los jugadores, los que estamos alrededor del deporte, los que lo complicamos, los que hacemos que el deporte o que el fútbol parezca complejo. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día está pues muy de moda o muy bien visto el tema del tener que analizar todo, analizar pues al jugador, analizar al rival, analizar al árbitro, como estamos viendo en casos como el FC Barcelona, analizar todos los factores externos que no dependen de nosotros. Y realmente todo esto lo que hace es quitarnos tiempo, consumirnos tiempo de lo que es lo que realmente nos debería importar, que es la mejora del rendimiento propio del equipo. Y comentábamos en el programa en el que tuvimos aquí a Rubén de la Barrera que no es tan importante el estudiar al rival y ver todo lo que hace para adelantarnos a sus movimientos, sino más conocer cómo con mis fortalezas puedo debilitar sus puntos débiles, cómo puedo conseguir que mis puntos fuertes afecten a sus puntos débiles y ganar ventaja de ello. Eso es parte muy importante. Es decir, cómo desde mi entrenamiento, de mis cualidades, es decir, como entrenador, debo centrarme en trabajar lo que yo puedo mejorar, que es mi equipo, o de mejorarme a mí como jugador. Como entrenador, vamos a partir de esa base. Como entrenador,
centrarme en mejorar a mi equipo, centrarme en trabajar los puntos fuertes de mi equipo, potenciarlos y en minimizar los daños que me pueden hacer en mis debilidades. Y como jugador, centrarme en mí mismo, centrarme en mis cualidades como jugador, conocer también mis debilidades y intentar mejorar esas debilidades para que no sean tan débiles. Entonces, yo creo que, por un lado, hablando como entrenadores debemos entender. Aita López dice en Twitch: buenas tardes, se terminaron las mini vacaciones. Aquí estamos todos de vuelta de las vacaciones, eso es verdad. No hay descanso. Como decía, como entrenador es importante que conozcamos la simpleza del juego, en este caso del fútbol, es decir, ¿qué es el fútbol? ¿O cuál es el objetivo principal del fútbol? Pues meter gol en una portería. ¿Y cómo puedo meter gol? Pues ahí ya, como entrenador, puedes estudiar todas las variables que hay para meter gol, puedes estudiar cuáles son los mejores sistemas que puedan afectar al rival, puedes estudiar cómo son históricamente, cómo se han metido más goles, puedes estudiar jugadas de estrategia, pero al final quien resuelve los partidos es el jugador. Son los jugadores, son los 11 que pones en el campo, o los 8 o los 7 en función del fútbol que juegues, pero quien resuelve los partidos es el jugador, son los jugadores. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar al jugador, darle las herramientas necesarias para que el jugador en el campo pueda resolver los problemas que se vayan planteando. Es decir, por mucho que yo como entrenador en un entrenamiento le plantee al jugador una situación y yo le diga: vamos a entrenar cómo defender los balones parados en faltas laterales, o cómo defender los centros laterales, porque este equipo trabaja mucho con desdoblamientos y 2 contra 1 y llegada de tercer hombre y centro lateral y remate en el área. Por mucho que trabajes eso, puede suceder que luego en ese partido el equipo rival no te haga eso, y entonces ya te pilla pues un poco, te pilla a contra, digamos bueno, en contra de lo que has trabajado. Es decir, ya no te va a valer de nada lo que has entrenado. Entonces realmente, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista como entrenador, lo que se debe potenciar es el trabajo del equipo, el dar las herramientas al jugador individualmente y colectivamente, dar las herramientas necesarias para que pueda resolver, o sea capaz de resolver esas situaciones que luego se puedan dar en el partido. Es decir, tú las puedes identificar y le puedes decir al jugador, pues, poner situaciones de juego en las cuales luego pues tú crees que se pueden plantear durante el partido. Pero realmente lo principal debería ser eso, debería ser, como entrenador, pues trabajemos lo que podemos controlar. Y como jugador lo mismo, que el jugador se centre en lo que realmente pues puede controlar, que es pues su alimentación, que es su entrenamiento individual, que es conocerse a sí mismo a través del análisis de sus partidos, o a través de, si tienes los recursos en tu equipo, de que te puedan decir pues lo que haces mal, lo que haces bien, y te hagan cortes y todo eso, pues mejor que mejor. Pero que te conozcas a ti mismo como jugador, y a partir de ahí pues trabajes con tu entrenador, aceptes las críticas, aceptes los halagos, pero como, digamos, los halagos como potenciador de tu, digamos, de tu ego, y que ese ego te lleve a seguir trabajando, seguir esforzando, seguir teniendo ilusión por ir a entrenar, seguir teniendo ilusión por mejorar y por rendir. Y yo creo que eso es lo principal. Entonces, volviendo a lo de antes, el fútbol o el deporte es algo simple y debe tratarse desde la simpleza del mismo. Y por otro lado, pues no podemos dejar todo al azar. Es decir, la disciplina y los hábitos de trabajo deben ser primordiales. Es decir, no podemos decir, bueno, hemos perdido el partido porque llovía, o hemos ganado porque al equipo rival le han expulsado a un jugador. Esos son, digamos, factores externos que no dependen de nosotros, que se pueden dar en un momento determinado, pero lo que debe primar es la disciplina y el trabajo constante en base a los objetivos que hemos planteado.
Y luego, al final, digamos que el propio jugador debe ser consciente de ello, debe ser consciente de que el azar no existe. Es decir, pueden darse situaciones de azar en un partido en las cuales pues resulta que acaba de suceder alguna cosa, acaba de, pues por ejemplo, no sé, pues ha habido un golpe a puerta, hay un disparo a puerta de un jugador, rechazan en un rival y entra en portería. Eso es parte del azar. Pero si no tiras a portería no llega ese azar. Entonces realmente no podemos dejar todo al azar, porque ese azar también lo podemos generar nosotros a partir de pues ese esfuerzo, ese sacrificio, esa disciplina, esos hábitos de trabajo. Al final es importante y es muy necesario que tanto el jugador como el entrenador sean conscientes de la necesidad de la disciplina y los hábitos de trabajo, de la perseverancia, de que si hoy pierdo, pues mañana me levanto otra vez. Muy recomendables son los vídeos, o bueno, los vídeos, las series de All or Nothing de Amazon, que ahora han sacado hace poco la del Arsenal, que tenía que meterlo porque el Arsenal es mi equipo. Mikel Arteta también es mi entrenador. Y los que lo hayáis visto sabréis de lo que estoy hablando. Los que no lo hayáis visto, por favor, ponéroslo, porque ya en el primer episodio ya lo vais a ver. En la primera temporada de Arteta en el Arsenal, que es la que graban los de All or Nothing, los que abran los de Amazon, en esa primera temporada Mikel Arteta empieza perdiendo los 4 primeros partidos de liga, siendo el peor arranque de la historia del Arsenal, estando a un partido de considerarse el peor arranque de liga en la historia de la Premier League. Y en esos momentos de tensión, donde la afición está en tu contra, donde la gente está crispada antes de los partidos, después de los partidos, en redes sociales, en la prensa, en todos lados puedes leer esa crispación. Pues ahí, en esos momentos donde pueden generarse dudas, y de hecho el propio Arteta en el documental reconoce tener dudas, reconoce replantearse su idea, reconoce no estar seguro o no saber si realmente lo que está trabajando tiene relevancia o va a tener efecto en el equipo. Pues ahí, en ese momento, los jugadores y el entrenador se unen y demuestran con el entrenamiento, con la ilusión, con la perseverancia, con la confianza en el trabajo y la disciplina en el entrenamiento, demuestran que esto puede llevarte al éxito. ¿Y qué sucede? Pues que en la jornada número 5 ganan el partido. Y que a partir de ahí toda la situación se revierte. Es decir, la afición empieza un poco a ver las cosas diferentes, el entrenador ya puede respirar un poco más tranquilo porque empieza a ver los resultados de su trabajo, los jugadores ven que lo que han estado trabajando antes empieza a tener efecto, que ya no es cosa del azar. Es decir, anteriormente habían perdido partidos y habían perdido 4-0 contra el Manchester City, habían perdido contra el Brentford, que era a priori un rival de menor digamos, tamaño o de menor calidad que el propio Arsenal, pero pierden esos partidos. ¿Por qué? Pues porque el partido será así, porque no has trabajado lo suficientemente a lo mejor, o porque en ese momento pues no estás en condiciones, o porque el rival también es mejor que tú. Es decir, al final cuando un rival gana es porque ha sido mejor que tú, ha sido superior a ti. Es decir, no ha habido un azar, no ha habido una situación en la cual pues te ganan porque sí, porque ha pasado. No, simplemente pues ha sido el rival, ha sido mejor que tú. Entonces, en estas situaciones es importante eso, que el entrenador sepa que con el esfuerzo, disciplina, hábitos de trabajo, sacrificio, dedicación, ilusión y todo esto es capaz de llegar al objetivo, sepa contagiarlo a través de la ilusión a los jugadores, y que los jugadores mismos confíen en esa idea y confíen en la disciplina y los hábitos de trabajo que el entrenador diseña para ellos. Y a partir de ahí va creciendo la idea, va creciendo el juego, va mejorando la cosa, se va cogiendo más confianza por parte de los jugadores, por parte del entrenador, ya el grupo, la dinámica ya cambia, que siempre se habla muchas veces
Cuando llevas una racha mala de empates, derrotas, lo importante es ganar, es conseguir ganar ese primer partido después de esa racha para revertir la situación y cambiar la dinámica. Y realmente es así, es decir, cuando llevas trabajando en una idea, cuando trabajas en una idea mucho tiempo y esa idea no da resultados, al final obviamente es normal que el entrenador y que los propios jugadores duden de esa idea porque no está obteniendo resultados. Pero dentro de esa duda, es importante la confianza en la disciplina y los hábitos de trabajo. Es muy importante que se confíe en esa idea que se ha intentado implantar o que se está intentando implantar y que el propio entrenador transmita, aunque no sea así, aunque realmente el entrenador a lo mejor en esos momentos no esté confiando en su idea, pero que sea capaz de transmitir que sí que confía en ella, que está convencido de que van a obtener resultados si la aplican, y a partir de ahí, obviamente todo lo demás es bienvenido, es éxito. Y muchas veces es también, por ejemplo, estamos viendo que en las últimas, pues mira, hasta esta temporada, o sea, hasta 3 años después o 2 años después de haber empezado en el Arsenal, la idea o el planteamiento de Arteta para el club no ha visto resultado. Y podría ser muy fácil para los jugadores, para el entrenador y para el club haber desechado esa idea y empezar a trabajar en otra nueva. Pero volvemos a lo mismo. Jugadores confían, directiva confía, entrenador confía y cuerpo técnico confía en la idea. Entonces van todos juntos a muerte a por ella. Al final, primera temporada no, segunda temporada no, pero en tercera temporada ya se empiezan a ver resultados. Y muchas veces puede durar más o puede durar menos. A veces en una temporada puedes obtener resultados ya al final o a mitad de temporada, otras veces en la segunda, otras veces en la tercera y otras veces puede durar mucho más tiempo. En caso de fútbol base, en caso de fútbol formativo, que es lo que hoy nos ocupa, los resultados se empiezan a ver. Siempre se dice que un proyecto de fútbol base o de fútbol formativo debe evaluarse a 10 años vista, porque arranca cuando el jugador es pre-benjamín más o menos y termina cuando es cadete juvenil más o menos, que es cuando puedes ver los resultados de ese trabajo, es decir, ese proceso. Al final en el fútbol profesional o semiprofesional es mucho más, los periodos de tiempo son más acortados porque el jugador ya viene de esa formación previa de 10, 12 años en el fútbol formativo, ya tiene unos conceptos asimilados y por tanto en el fútbol profesional o semiprofesional ya es cuestión de organizar ese aprendizaje y enfocarlo hacia el objetivo final de la temporada o del ciclo en el que se está. Y yo creo que ya estaría un poco finalizado, que yo tengo ahora curso. Tengo que seguir aprendiendo. Ahora me toca seguir aprendiendo. Tengo que estar a más o menos I20 en el curso de entrenadores para seguir aprendiendo, que hoy es el último día de clase porque la semana que viene empezamos ya exámenes. Así que el miércoles que viene también, o sea, el miércoles que viene y casi todos los miércoles que nos quedan de abril y uno creo que de mayo o 2 de mayo, o sea, el 19, 26 de abril, 3 y 10 de mayo, creo que es así, haremos programas más cortos porque pues tengo que estar en el examen y tengo que prepararme un poquito antes. Pues mira, pone aquí Fabricio, pero eres el mejor entrenador, ¿para qué haces cursos? Pues porque nunca se acaba de ser el mejor. Aquí está Franja. Hay que aprender siempre. Nunca se acaba de ser el mejor. Ya lo dijo el otro día en el programa que estuvo aquí Rubén de la Barrera, ya comentó que siempre se aprende algo nuevo y siempre hay que seguir en constante formación. Y eso, pues muchos entrenadores lo que hacen cuando están sin equipo aprovechan para visitar a otros entrenadores, conocer otras realidades, conocer otras metodologías, hacer cursos, ir a charlas, ponencias. Al final es importante que no te estanques en los conocimientos, porque al final el fútbol ha ido evolucionando y sigue evolucionando cada día, cada semana, cada mes, cada año. Entonces es importante estar un poco al día. Es decir, si no, fíjate en la evolución que ha habido en el fútbol en los últimos 10 años. Han pasado muchas cosas y muchas metodologías, muchas formas de entrenar, muchas formas de jugar.
Hemos pasado de jugar mucho y muy definido 4-4-2 y 4-3-3 a ya tener jugar con 3-3-5-2, 4-1-4-1, que al final son, digamos, son variaciones o son variantes de lo que ya había antes. Es decir, ahora mismo ves un 4-1-4-1 y perfectamente puede ser un 4-4-2, perfectamente puede ser percibido como un 4-3-3, perfectamente puedes percibirlo como un 3-5-2. O sea, al final realmente es un poco así, la situación es un poco así. Pero, claro, nunca se deja de aprender. Como entrenador nunca se deja de aprender. Bueno, entrenador y jugador y todo. O sea, al final, los jugadores cada año vamos y vais aprendiendo más. Cada entrenador que viene tiene una forma diferente de ver el fútbol, tiene una forma diferente de entrenar, tiene una forma diferente de enseñar y tiene una forma también diferente de tratar a la gente. Entonces, eso también forma parte del aprendizaje de cada uno. Siempre he pensado que el entrenador, para ser efectivo, lo máximo que debe estar con un equipo o con un grupo de jugadores deben ser 2 temporadas. Debe ser el primer y el segundo año de su categoría. O sea, infantil de primer año y infantil de segundo año. Ese debe ser o toda la etapa infantil, o toda la etapa infantil, toda la etapa cadete, toda la etapa juvenil. O sea, solo el entrenador debe estar una etapa con cada grupo de trabajo. Y debe no especializarse, pero sí que debe conocer en detalle las cualidades de cada etapa en la cual se encuentra para poder realizar unos entrenamientos acordes con esa etapa. O sea, obviamente debe tener sentido. No, digamos que debe tener un sentido claro lo que tú entrenas y lo que tú trabajas en función de la etapa en la cual te encuentras como jugador. Buenas, Sofía GZ. Le damos un saludo desde ahí. Entonces, bueno, eso. En resumidas cuentas, etapa formativa. La etapa principal, la etapa más importante en el desarrollo deportivo y personal de los jugadores. La etapa donde se empiezan a asimilar un montón de conceptos. Donde como entrenador se deben trabajar lo emocional, lo deportivo y lo... No se me ha ido ya. Y lo mental. Senso 14 barra baja. Hola, Senso. No, Senso 14 barra baja, perdón. Senso 14 barra baja. Buenas tardes. Estamos ya acabando ya el programa, o sea que... Bueno, lo dicho, que el fútbol es simple. Kawan está en Instagram. Buenas, Kawan. Hola. El fútbol es simple. Nosotros somos los que lo hacemos complejo, desde mi punto de vista, obviamente. ¿Fuiste entrenador de fútbol? Dices eso 14. Pues, o sea, no. Sí. O sea, soy entrenador de fútbol. Profesionalmente no. Me gusta entrenar a fútbol, me gusta la formación deportiva, me gusta la metodología deportiva, me interesa mucho el trabajo en etapa formativa. Sobre todo estoy intentando ahora mucho formarme en lo que es el tema de las inteligencias múltiples y cómo se puede intentar desarrollar cada una de ellas a través del deporte y a través del entrenamiento en el fútbol. Entreno ahora mismo al equipo infantil del Portazgo aquí en Coruña. El año pasado entrené al equipo cadete, también entrené al Imperator Alevín. Bueno, equipos en categorías inferiores, que es lo que a mí me interesa, es eso, la parte de la etapa formativa del fútbol, que es en la que yo creo que más podemos afectar como entrenadores y la que más podemos influir en el desarrollo tanto deportivo como personal del jugador. Al final yo creo que, o sea, es lo que más como entrenador, lo que más te llena. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿fuiste entrenador de fútbol? No, soy entrenador de fútbol en categorías inferiores. Estoy terminando el nivel 3, que se llama, creo que es curso superior en no sé qué de fútbol. Curso superior en... Mira, voy a buscar. Va a buscar porque, vamos, curso superior fútbol. Técnico deportivo superior en fútbol, eso es lo que estoy sacándome ahora. O sea, en un mes o menos podré decir que soy técnico superior en fútbol.
que es básicamente pues el título que necesitas para poder entrenar en cualquier equipo a nivel lo que sea. O sea, podría entrenar en cualquier equipo. ¿Qué pasó? Al Depor también, al que se me Sí. veía el moño. Realmente, o sea, con este título podría entrenar al Depor, podría entrenar al Barça, podría entrenar al Manchester City, podría entrenar al Arsenal. Podría, Pues vamos allá. pero va a estar complicado. Muy complicado y tampoco es el objetivo. No, no es el objetivo entrenar al Arsenal, el Depor o ninguno de esos. No es el objetivo. Escucha, ¿Eh? escucha lo que se entera uno. No es el objetivo. Y no, no puede ser el objetivo. Muy objetivo, muy difícil. Vale. Y luego, pues obviamente, si quieres entrenar a equipos fuera de España, que es donde obtengo el título, pues tienes que homologarlo con la UEFA a través de lo que es conocido como el UEFA Pro. Que eso básicamente es entregar tu título en el país donde te has sacado el ciclo superior, entregar tu título, hacer una prueba, que creo que es una prueba por un lado de aptitudes y por otro lado es una prueba, una entrevista, vamos, donde ellos evalúan tus conocimientos y evalúan un poco tus intereses y por qué te interesa tener eso, y luego pagar el UEFA Pro, que la homologación creo que son, no sé si son 1.000 euros, una cosa así, 1.200 el UEFA Pro, y luego anualmente tienes que ir renovándolo, que eso es lo, o sea, es lo complicado, que si quieres entrenar a nivel profesional, pues tienes que ir cada año pagando la homologación o la renovación del título UEFA Pro. Pero realmente con el título que me sacaré en un mes, el grado superior en fútbol o el técnico superior en fútbol, perdón, con eso puedes entrenar a quien quieras. El profesor conoce el programa. Anda, pues posible que se pase por aquí al profesor. Que algún día nos hable del Kawan estudiante y no del Kawan jugador de fútbol. Eso, que realmente podría entrenar en cualquier lugar. También te vale para ser director deportivo, gestionar clubes, ser directivo, lo que sea. Y ahora respondo a la pregunta de Senso14 que dice: ¿y de los equipos que entrenaste o entrenas hay algún jugador que destaque? Sí. Fabrizio. Sí que hay jugadores que destacan. Por ejemplo, lo que pasa es que, claro, destacan en el contexto y en el equipo en el que están. Pero luego, en otro contexto, ya son jugadores más normales, o sea, jugadores más que no destacan tanto. Por ejemplo, hace un par de años tuve la oportunidad de ser el segundo entrenador de la selección coruñesa Alevín y ahí había muchos jugadores que destacaban. De hecho, alguno de esos chicos acabó después en el Deportivo de La Coruña de su categoría al año siguiente. Hubo un chico en el Santa Cruz, perdón, que no dije que entrené en el Santa Cruz, también entrené en el Santa Cruz Alevín, y en ese equipo de Santa Cruz había un chico que destacaba muchísimo, muy por encima de los demás, se llamaba Senel, destacaba muchísimo, pero muchísimo, y el Deportivo, a través de un conocido que tenía en el club, me pidió que si podíamos los entrenadores hablar con el niño y con los padres para que lo fichase el Deportivo. Y fue el propio niño el que dijo que no quería ir al Deportivo de La Coruña, que quería jugar en el Santa Cruz porque estaba con sus amigos. Craesi87, gracias por seguirnos en Twitch. Bueno, entonces ese chico sí que destacaba mucho. Y por ejemplo, hace poco hemos podido saber hace poco que ese chico, Senel, ya está en el Deportivo, en categoría infantil, o sea que ya juega ahí, y me parece lo más lógico, porque el chaval ya, o sea, destacaba por encima de todos los compañeros, y es lo que digo ahora, es decir, era un chico con una autoexigencia y una capacidad de esfuerzo y de entrenamiento que estaba por encima de los demás. Es decir, suena atópico, pero es que es la realidad. Es decir, ese chico llegaba a entrenar 15-20 minutos antes que sus compañeros, cuando estábamos los entrenadores preparando el entrenamiento, poniendo los conos y todo eso, cogía un balón y venía a encarar a los entrenadores y te pedía que se la robaras. Y te venía a encarar y te decía, quítamela, tal, o róbamela, tal. Y luego, cuando se cansaba de atacarte, te daba el balón y te decía, ahora
atácame a mí y tienes que intentar meter gol allí, o tienes que intentar tocar la línea, o tienes que tal, superarme. Y era todos los entrenamientos lo mismo. Antes de entrenar hacía esto y después de entrenar lo mismo. Cuando estaban los balones ya guardados, cogía un balón y lo mismo, se ponía a encarar al entrenador y te venía y te decía, pues ahora tal, ahora tengo que meter allí, ahora tengo que meter allá, ahora tengo que tal. Y ese fue el chico que más, el niño que más gusto me ha dado a entrenar. Porque, o sea, de verdad veías que le apasionaba y le ilusionaba jugar, que le apasionaba y le ilusionaba entrenar, que vivía el fútbol con emoción y que vivía el fútbol con ganas y con esa necesidad o ese ímpetu por mejorar. Y a ver, Fabricio ahora dice, de nuestro equipo, ¿quién es el que más crees? ¿Quién es el que más crees que destaque? Enrique no vale, dice. A ver, Enrique destaca porque en estas edades, en infantiles, que también nos pasaba a nosotros, jugador rápido, más o menos alto, habilidoso técnicamente y con buen golpeo, al final estás muy por encima del resto. Eso está claro, porque al final San Enrique es de los máximos jugadores de la liga, yo creo. Marca, no sé, todos los partidos que juega marca gol. Es delantero aparte. Pero, por ejemplo, del equipo también destaca. Saludamos aquí a Jito, que está por ahí pendiente. Del equipo ahora destaca. Pues mira, yo diría. Estoy pensando, porque esto es complicado. Leo. Leo destaca, aunque, bueno, debería, lo que vimos antes, debería ser, debería ir cogiendo más hábitos de entrenar, más hábitos de la autoexigencia, más hábitos de, digamos, centrarse en su mejora en lugar de la crítica al compañero, que le pasa a todo el equipo, o sea, también te digo, os pasa a todos. El único que no le pasa es a Unai Vázquez, que es el central, que también es otro jugador de los que destaca, y que no le pasa porque es el único que cuando hay alguna situación así en la cual vamos perdiendo, no meten gol o lo que sea, pues es un jugador que anima a los compañeros y no se centra en lo malo, sino que se centra en lo positivo. En el resto, pues cuando no meten un gol, pues eso. Ya nos venimos abajo y ya empezamos a criticar al compañero porque me la pasó mal, o a criticar al compañero porque no defendió, o al otro porque no me la pasó. Contra el Portago que nombraste antes, hace un año, jugué contra ellos y tenía 3 jugadores muy buenos y me suena verte. El Portago del año pasado era el KDTB y 3 jugadores buenos. Pues mira, te puedes referir a... Claro, es que depende del partido, porque es que lo hayas visto tú. Porque hay partidos que destacaba Alonso, hay partidos que no destacaba. Hay partidos... es que claro, depende del partido. Es lo que te digo, en estas edades es difícil valorar el desempeño. Por ejemplo, un jugador que está aquí ahora mismo en el chat, Fabricio y otro Kawan. Fabricio es un rosmón. Fabricio no deja de rosmar. Está todo el día protestando. Protesta bien, y te lo puedes tomar a coña porque siempre te protesta riéndose, pero está siempre ahí protestando. Y siempre pidiendo que lo pongas a jugar. Siempre, no falla. Pero Fabricio, por ejemplo, si se centrase más, lo que dijimos antes, si se centrase más en mejorar él y no tanto en los factores externos, que muchas veces le... Ah, pues mira, sí, en el partido del en casa, si te refieres al partido del Bergantiños en casa, ostras, partido del Bergantiños en casa. Bueno, si te refieres a ese, claro. Creo que tengo un problema. La memoria. Que para algunas cosas me acuerdo, pero para los nombres no... Me cuesta. Tengo que ver la cara para acordarme de los nombres de la gente. Pero te puedes referir al que jugaba en la banda derecha, que cuando tenía el día inspirado y no se centraba en lo que estamos diciendo ahora, en el rival y se ponía a jugar, ese jugaba bien. Bueno, Fabricio, que te tienes que centrar en lo tuyo. O
sea, céntrate en mejorar tú y deja al rival y a los compañeros que hagan lo que tengan que hacer. Porque al final ha habido un partido que empezamos perdiendo en casa, que Fabricio, bueno, nos metieron un gol o dos, no sé cuántos fueron, que Fabricio, no sé qué le pasó en la cabeza, que empezó aquello a ser, vamos, una catástrofe. No daba un pase, no era capaz de defender, andaba perdido por el campo. Y en ese momento a Fabricio hubo que sacarlo del campo, preguntarle qué le estaba pasando, que explicase un poco lo que estaba pasando, decirle, céntrate en lo que tienes que hacer, relájate, baja pulsaciones, sentarlo en la banda. A los 15 minutos volvió a entrar al campo y era un Fabricio completamente diferente. Eso es un poco lo que es Fabricio, que de vez en cuando se le nubla la vista y se le nubla la cabeza y aquello es una catástrofe. Los de las bandas, vale. Los de las bandas y un central alto. Ostras, claro, estaban de centrales, jugaban Ribadas y... Pero, ¿en serio vas a ir a mirar los nombres? No, no voy a mirar. Bueno, centrales las Ribadas, pero yo creo que no te refieres a Ribadas porque Ribadas no es el alto. Bueno, eso, que sabemos todos quiénes eran. Y que siguen en el portal, algunos. Y bueno, Fabricio, que te centres en lo tuyo. Después, otro jugador que está por aquí, que es Kawan. Kawan es un jugador que al principio, cuando llegué al equipo, se le ponía de todo. En la banda, arriba, de lateral, en todos lados. Y hubo un partido que de casualidad decidí ponerlo del lateral derecho. No, del lateral izquierdo. Mi primer partido en el equipo, que no conocía ninguno, porque no había ido a entrenar, y me tocó ir al partido y expulsaron al entrenador. Y pues ahí me vi yo con la situación de no saber quiénes eran los jugadores, el entrenador que no podía estar a mi lado para decirme dónde jugaba cada uno. Y pues Kawan fue de lateral y lo hizo bastante bien. Siguiente partido volvió a jugar de lateral. Lo hizo medianamente bien. Al siguiente contra el Arteixo lo puse de central y flojeó. Lo pusimos de central y flojeó un poquillo. Entonces decidimos cambiarlo de sitio. Y ahora Kawan se ha sentado en el lateral, en cualquiera de los laterales, porque juega muy bien de lateral, porque es rápido, sabe en la mayor parte de los momentos medir bien cómo, si voy al balón o aguanto. Eso lo andaba haciendo bien. Es un jugador contundente, o sea, si tiene que ir al corte va al corte, si tiene que ir al balón va al balón, o sea, es un jugador rápido. Y luego otro jugador que a mí me llama la atención es Vázquez, que es uno de los centrales, que es bajito, pero vamos, para mí es un muy buen central. Que lo mismo, va al corte, le encanta ir al suelo, o sea, le encanta ir al suelo. En todos los partidos se tira 3 o 4 veces por los balones al suelo porque le encanta, lo hace muy bien. Y lo malo es que hay árbitros que malinterpretan eso como algo violento, entonces ha habido algún partido en el cual lo han echado amarilla en el minuto, un partido me acuerdo, le echaron tarjeta amarilla en el minuto 15 y el árbitro le dijo que si se volvía a tirar al suelo que lo expulsaba. Y claro, pues dejó de tirarse al suelo y perdimos una de las principales cualidades de Vázquez, que es robar balones. Y en el descanso, simplemente lo que le dije fue: vete al corte. O sea, si vas a ir al suelo, mide, vete al balón. O sea, si vas al suelo, tienes que estar muy seguro de que vas a robar el balón y no vas a tocar al rival. O sea, que va a ir al balón primero. El árbitro no te va a expulsar si le das al balón. O sea, no te puede expulsar por robar el balón limpio y echarte una segunda tarjeta amarilla. O sea, no puede. Entonces, o sea, él te ha avisado porque a él le da miedo que tú puedas hacerle daño a alguien porque piensa que no mides, que no sabes medir. Y bueno, al final pues lo sigo haciendo, no lo expulsaron. Y ese partido, si no recuerdo mal, o lo empatamos al final o lo perdimos. Y luego lo empatamos. Bueno, eso. En el equipo hay bastantes jugadores que juegan bien. Luego Martín Pereiro, que madre mía, es otro como Fabricio. Es peor que Fabricio. O sea, está todo el rato quejándose de los compañeros y del rival y de cualquier cosa que le digas se queja. O sea, da igual lo que le digas, se va a quejar. Tanto si es bueno como si es malo. Pero bueno, es buen chaval, es buen niño y es bueno jugando. Lo que pasa que muchas veces pues amarra demasiado el balón y no es capaz de soltarlo. O sea, no lo suelta. Pero bueno, o sea,
Si es capaz de centrarse en lo suyo, en mejorar él y no andar pensando en lo que los compañeros hacen, que muchas veces su principal problema es que discute mucho con los compañeros en el campo, o te empieza a decir que el rival le ha hecho no sé qué, que el árbitro no sé cuánto, o sea, empieza con todo menos con él. Pues cuando no está así, pues juega bien. Cuando se centra, pues juega bien, obviamente, como cualquiera. Cuando estás centrado, pues juegas bien. Y nada más. El año pasado hay otro jugador medio centro, bajito, que lo mismo le pasaba al mismo que a Pereiro. Lo que pasa que él no hablaba mucho, era más tímido, pero le pasaba que amarraba mucho el balón. Bueno, eso, que vamos a acabar el programa ya porque va siendo hora que yo si no llego al curso. Así que nada, pues lo dicho, mañana nos vemos a las 7 de la tarde otra vez. Mañana estarán con nosotros Iván y Sergio aquí en el set. Por fin. Presenciales por fin, ya era hora, que se les echa de menos. Y nada, mañana hablaremos. También estará Paula, lo que pasa que por videollamada. Bueno, mañana va a ser un programa completo. Creo que viene Dani también. ¿Ah, sí? Mañana, sí, he hablado con él y hemos conseguido a lo mejor cambiar, que venga mañana. A ver si es verdad. Y nada, eso, que lo dicho, mañana a las 7 nos volvemos a ver otra vez para hablar de lo que hablemos, porque mañana va a ser un día un poco caos. Hablaremos de nutrición, espero que podamos hablar de nutrición, de la diabetes. O sea, si mañana viene Dani, vamos a hablar. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Mañana, si viene Dani, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de la diabetes y de los medicamentos o los tratamientos para la diabetes que se utilizan para la reducción de peso y los efectos secundarios que tiene. Así que nada, eso, nos vemos mañana. Los que queráis veniros y sumaros, que tenéis que ser todos. Pensaremos si hacemos también directo en Instagram, porque vamos a ser más aquí en set, entonces ya no es lo mismo la cámara. Pero bueno, que nos vemos mañana a las... Ah, pues también. Que nos vemos mañana a las... con el trípode, es verdad. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde aquí en Jugamos Como Nunca. Así que nada, nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Un abrazo y un beso muy grande para todo el mundo. Y que mañana aquí, por favor. Mañana aquí. Nos vemos. Chao, chao.